Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Natanael. Mi nombre es Matías Y esto es Parábolas Modernas. En este episodio vamos a hablar del video número 2, empleada desinformada. Si todavía no viste el video, te recomendamos pausar este podcast y dirigirte a esta tarjeta que dejamos acá arriba para que puedas ver el video y luego volver a ver el podcast. Las empleadas estaban ahí como si no tuvieran nada que hacer, ni se habían enterado de que tenían trabajo. Echadísima, diríamos en Córdoba. Las empleadas se habían olvidado cuál era su rol, se habían olvidado de para qué estaban en ese lugar. Es decir, había pacientes esperando, algunas estaban ahí como medio con heridas y demás, y ellas no estaban registrando la situación en la que estaban. No se habían dado por enteradas. Y aunque esta situación nos pueda parecer extraña, muy probablemente nos podamos sentir identificados con ellas si nos damos cuenta de que tenemos trabajos de parte de Dios, cosas que Dios pensó cuando nos creó y que nosotros a lo mejor, al igual que la doctora y la secretaria, ni nos hemos enterado. Así es. De alguna forma nosotros podemos decir que las dos empleadas estaban ahí para hacer lo que el director había pensado que ellas tenían que hacer, ¿no? El director había pensado que una tenía que ser secretaria, la otra asistente o enfermera, y ambas tenían que estar para poder ayudar. Pero si de repente las dos olvidaron cuál era su rol... Y no es que olvidaron, directamente no sabían. Cosa que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Vivimos nuestros días sin saber que la gente necesitada que nos rodea y con la que nos encontramos en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, es responsabilidad nuestra atenderlas. Como que Dios nos puso ahí para ser nosotros la respuesta hacia esas personas. Sí, un poco lo que queremos compartirte en este episodio es hablar sobre estar atentos a los pensamientos de Dios, ¿no? Aquello que Dios pensó en su plan eterno para nosotros, pero que muchas veces ignoramos. Así es. En el Salmo 139, versículo 17 y 18, nos dice que cuando Dios nos creó, Él escribió un libro con todas aquellas cosas que luego iban a pasar. Se tomó el tiempo Dios de escribir un libro para cada uno de nosotros. Y en una parte del salmista dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Y si buscamos esa palabra pensamientos en el original, también se puede traducir como propósitos. Es decir, Dios escribió cada uno de sus propósitos y son innumerables, son muchos acerca de cada uno de nosotros. También por eso Dios nos creó de forma específica a cada uno, ¿no? Con determinados gustos, determinados talentos, diferentes carácter o temperamento, porque Él nos pensó y nos diseñó para poder llevar adelante aquello para lo cual Él nos preparó. Es por eso que en Efesios dice que somos la obra maestra de Dios y que Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Y también ahí, si nos ponemos a buscar qué significa obras buenas o buenas obras, como dice la Reina Valera, la traducción es trabajos que vienen de parte de Dios, ¿sí? Así que Dios nos creó con propósito, nos creó con una hoja de ruta que dice qué cosas Él necesitaba que hiciéramos cada día de nuestra vida y que todo estaba conectado con su propósito eterno y con su plan eterno, ¿sí? Ahora el tema es que si nosotros lo desconocemos, vivimos nuestra vida sin saber que hay un propósito para cada día de nuestra vida. Estos trabajos que vienen de Dios o estos pensamientos que se ponen en acción, le podemos llamar también asignaciones. Y Jesús es el ejemplo más claro que encontramos en la palabra de una persona que vivía de acuerdo a las asignaciones que le iban siendo dadas, ¿no? Nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios que Jesús siempre tenía una tarea por cumplir. Sabía específicamente a qué lo había llamado el Padre a hacer y qué no. Él sabía que cuando se encontraba en las bodas de Canaán, él no tenía que actuar todavía. Y también sabía cuándo sí tenía que actuar, a dónde se tenía que dirigir, con quién se tenía que encontrar. Sabía cómo orar y de qué forma incluso operar milagros sobre las personas. Porque vivía de acuerdo a la asignación que Dios le iba marcando para cada día de su vida. Y eso solamente puede ser logrado por medio de una mente conectada a los pensamientos de Dios. Y una vida de oración, ¿no? Vemos cómo Jesús a la mañana, a la tarde, a la noche apartaba un tiempo para orar y en esos tiempos lo que hacía era escuchar al Padre, porque en otra parte Jesús dice
el hijo no hace nada por su cuenta, sino que todo lo que ve hacer el padre, todo lo que escucha decir el padre, eso es lo que hace y eso es lo que dice, ¿no? Entonces, podemos aprender de Jesús el vivir con esta conciencia de que cada uno de los días de nuestra vida tienen su propio diseño y necesitamos ocuparnos de entenderlo. Así es, incluso Jesús le da una relevancia muy importante a las asignaciones de parte de Dios en su vida diaria, ¿no? En Lucas 2:49, él dice, no saben que los negocios de mi padre me es necesario estar. Fíjense, o en los asuntos también dicen otras versiones, pero acá lo que más me llama la atención es que él no se refiere a, che, tengo que hacer esto si se da la ocasión o si se da la oportunidad. No, él sabe que es un negocio, que sabe que es algo que tiene que hacer y que tiene que cumplir. Es un asunto que le fue delegado y que es una tarea que tiene que ser llevada adelante, ¿no? Y que no se guiaba tampoco por sus ganas, no era como, bueno, hoy no tengo ganas de viajar, no tengo ganas de levantarme, hoy tengo ganas de acostarme y estar con mis amigos y no se guiaba por sus ganas, sino que cada día cumplía su parte y eso lo hizo que él pueda llegar al final de sus días diciendo, consumado es, ¿no? Todo lo que me diste para hacer, lo hice. Total. Y no solamente podemos meter a las ganas dentro de esta ecuación, sino que también podemos entender que hay algo que opera todo el tiempo en contra de aquello que Dios nos llamó a hacer o de mantenernos en los pensamientos de Dios, que es la distracción. Cuando nosotros estamos distraídos, estamos desenfocados, no estamos pendientes de qué es lo que Dios quiere hacer, porque quizás no estamos llevando una vida de oración, no comprendemos qué es lo que Dios nos está marcando, nos está pidiendo, tendemos a equivocarnos y a seguir adelante con nuestros propios deseos, con nuestras propias decisiones, en lugar de estar enfocados en cómo Dios quiere actuar en determinadas circunstancias, ¿no? Y hoy estamos en un mundo donde es como cada vez más difícil mantenerse enfocado porque la industria del entretenimiento crece y avanza cada vez más, ¿no? Cada vez hay más opciones y cada vez es más fácil acceder al entretenimiento y lo que se busca detrás de esto es que nos olvidemos de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces vivimos como en una constante procrastinación, dejando para después, y ese después quizás no llega nunca porque se nos pasó el día y no nos tomamos un momento para pensar qué Dios quería que haga en este día, ¿no? O a veces nuestra agenda personal ocupa tanto lugar que no hay lugar para la agenda de Dios. A lo mejor Dios quiere mostrarnos que hagamos algo, pero nosotros ya tenemos planificadas otras cosas que queríamos hacer y ahí es cuando entran en competencia, digamos, y no hay lugar para dos agendas, eso, una o la otra. Sí, estaba pensando que todas las mañanas nosotros tenemos la decisión de seguir una u otra agenda, ¿no? Seguir nuestra propia voluntad, con nuestros propios quizás problemas egoístas, o podemos seguir la agenda de Dios que por lo general nos lleva a actuar en pos de otras personas. Si nosotros optamos por la primera, que es seguir nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, eso no va a producir nunca un fruto que sea agradable para Dios. Por más que sean cosas buenas, ¿no? Porque justo ayer estaba en una reunión en la cual alguien comentaba y decía que el verdadero reto del cristiano no es diferenciar entre lo bueno y lo malo, es diferenciar entre lo que es bueno y lo que Dios nos pide. Y estar conectados con los pensamientos de Dios y con su agenda nos permite todo el tiempo ir por la segunda decisión, ¿no? Ir a seguir la voluntad de Dios, a seguir sus pensamientos, a seguir sus propósitos y las asignaciones que Él tiene para nosotros en cada día. Necesitamos entender, como decía Matías, que cada día que nos levantamos hay como dos caminos que podamos escoger. Uno es hacer la voluntad del Padre para ese día y otro es hacer mi propia voluntad. Y el libro de Proverbios nos habla acerca de estos dos caminos. Nos dice que si andamos por el camino que Dios trazó para nosotros, todas esas cosas que están escritas en su libro, dice, cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. ¿Sí? La vida siguiendo la voluntad de Dios es una vida de constante avance. Esto no significa que no nos van a pasar cosas malas. Sí, hay adversidades, hay dolor, hay tristeza, pero lo bueno es que todas esas cosas que nos pasan tienen un propósito y nos llevan a crecer y a mejorar y a desarrollar la vida de Cristo en nosotros. En cambio, cuando vivimos por nuestro propio placer, ahí los sufrimientos en realidad son una consecuencia de nuestras malas decisiones
Y no hay propósito detrás de eso. En la segunda parte de ese mismo versículo dice, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Qué importante entender que la vida que estamos transitando, aquella asignación por la cual nosotros estamos en la tierra, es la clave de nuestra vida. Si nosotros no estamos llevando adelante la asignación o no estamos llevando adelante la voluntad de Dios, estamos desperdiciando aquello que nos fue dado, ¿no? Estamos desperdiciando nuestra vida. Quizás en cosas que temporalmente o en el momento parecen importantes, pero si la vemos de una realidad eterna, no pasa nada, no produce ningún fruto que sea eterno para Dios. Y qué feo llegar al final de nuestros días y pensar, desaproveché toda mi vida porque todo lo que Dios había pensado, ¿no? De esos innumerables propósitos que Él había pensado para mí, no cumplí ninguno o cumplí muy pocos, ¿no? Pero la forma de enterarnos de eso, vieron que en el video el jefe le decía a la doctora que tenía que prender la computadora y fijarse qué turnos había para ese día, ¿no? Y eso es equivalente en nuestra vida espiritual a tener nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de intimidad con Dios, de conectar nuestra mente con la mente y los pensamientos de Dios para entender cuáles son sus asignaciones para nuestro día. Sí, para mí es clave que nosotros hoy podamos entender que necesitamos aferrarnos a las instrucciones de Dios, ¿no? Necesitamos tomar la agenda de Dios como parte de nuestra vida. No podemos creer que agradamos a Dios y que buscamos hacer su voluntad si todo el tiempo vamos en pos de nuestras propias agendas o vamos en pos de nuestras propias decisiones. Tenemos que aprender a buscar agradar a Dios haciendo lo que Él nos pide. Así es. ¿A dónde están estos pensamientos que dice que Dios tiene acerca de nosotros? Y estos pensamientos están en la mente de Cristo, y esto significa que están en una realidad diferente a la que nosotros vivimos todos los días. Y necesitamos conectarnos con esa realidad, y la escalera, digamos, que nos une nuestra realidad con la realidad de Dios es la oración, ¿sí? Sin una vida de oración es imposible que seamos buenos obreros, de esos que Dios diga, buen siervo y fiel porque hiciste lo que te pedí, ¿no? Es imposible que seamos esos buenos obreros si no tenemos una vida de oración, porque prácticamente no nos vamos a enterar de cuáles son esos trabajos que Dios tiene para nosotros. Por lo general, es un superpoder el poder leer la mente de otra persona, ¿no? Saber qué está pensando, qué pasa por su cabeza en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Pero la gracia que tiene Dios para con nosotros, que Él nos permite conocer sus pensamientos, ¿no? La mente de Dios es tan poderosa que nos permite a nosotros poder ver qué es lo que Él está pensando, poder ver qué es lo que Él quiere hacer, ¿no? Y muchas veces tratamos de hacer este proceso de conocer los pensamientos de Dios de forma muy compleja, ¿no? O yendo más allá de la cotidianeidad. Por ejemplo, decir, tengo que tomar determinada decisión en mi vida. Y me pongo en una semana de ayuno de oración y dedico mucho tiempo para poder enfocarme en eso, que no está mal, o sea, es parte de seguir el consejo bíblico. Pero por otro lado, nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios y al tener la mente de Cristo en nosotros, hay muchas decisiones en nuestra vida cotidiana que las podemos tomar porque ya conocemos al Padre, ya sabemos cómo Él actúa y ya sabemos cómo proceder ante determinadas circunstancias, porque compartimos la misma mente, ¿no? Compartimos sus pensamientos. Entonces, aquello que a Dios le agrada, a nosotros también nos agrada. Y aquello que a Dios le desagrada, a nosotros también. Pero eso solamente surge cuando estamos totalmente conectados con esa mente. Entendemos cuáles son sus intenciones, ¿no? Cuál es su querer que nos lleva a cuál es su hacer. En el video podemos ver que la doctora y la secretaria estaban alrededor de gente herida, gente lastimada, gente necesitada. Sin embargo, ellos sentían que no era su problema, no era algo que a ellas les incumba. Y a veces nosotros vivimos así también, ¿no? Rodeados de mucha necesidad y de cosas que pasan. Mientras hablábamos me acordaba que una vez cuando trabajaba en una universidad, fui al baño y, bueno, el baño de varones estaba junto al baño de mujeres y así, cuando pasé por el baño de mujeres vi que una compañera mía estaba llorando. Y, bueno,
como que yo digo la verdad que por lo general si veo situaciones así, como que digo, bueno, tendrá sus problemas y sigo... Me alejo. Claro, como que trato de no meterme en la vida de las otras personas. Pero bueno, acá tuve el sentir de realmente involucrarme, así que después, cuando tuve la oportunidad, le pregunté qué le estaba pasando, no, la verdad que no teníamos mucha confianza, pero le decía que si necesitaba hablar con alguien que pudiera hacerlo. Y bueno, me contó que se había enterado de que su pareja la estaba engañando, ella estaba en pareja con una mujer, y bueno, la situación era fea, así que bueno, le escuché, le conté un poco lo que Dios había hecho en mi vida y le dije que si ella estaba interesada, que yo conocía a una amiga que Dios había trabajado en estas áreas en ella y que podía hacer la conexión para que se juntaran a hablar. Ella me dijo que sí, así que bueno, se juntaron, mi amiga le pudo predicar el evangelio y bueno, sembramos una semilla ahí en ese lugar, ¿no? Como que vemos la necesidad y quizás yo, para mí, por lo general hubiese pasado de largo, pero en ese momento sentí que hay algo que tenía que hacer, ¿no? Y en este caso fue intermediar para que la palabra de Dios llegue. Estoy pensando que como aprendizaje de este podcast o de este episodio del día de hoy es estar atentos. Dios requiere de nosotros que estemos atentos a lo que Él quiere hacer, a sus pensamientos, que estemos atentos a las situaciones en las cuales nos hemos involucrado, con las personas con las cuales estamos viviendo, transitando, con quienes tenemos contacto en cada día. Hay algo que Dios tiene planificado para cada día en nuestra vida. Pero si no estamos atentos o no sabemos precisamente qué es lo que Él quiere de nosotros, perdemos el enfoque y somos improductivos. Aunque sea algo chiquito, ¿no? Una palabra que para nosotros puede ser algo insignificante, para otra persona le puede cambiar el día o puede ser una respuesta de parte de Dios para alguna situación que está pasando. Así que muchas veces hay que animarse a seguir estos impulsos que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Totalmente. Te desafiamos para que en esta semana puedas estar atento a lo que Dios quiere hacer por medio de tu vida, que puedas preguntarle a Dios, che, ¿qué esperas de mí hoy? ¿Qué esperas de mí en esta semana? ¿Qué esperas de mí en mi trabajo, con mis compañeros en la facu o en el colegio? Que podamos estar atentos al accionar y al lograr que Dios tiene para cada día en nuestras vidas. Así es, ¿alguna vez te pasó de estar en alguna situación y sentir que Dios quería que intervinieras haciendo algo o diciendo algo? Si es así, queremos invitarte a que nos dejes en los comentarios tu experiencia para que podamos animarnos unos a otros y ver cómo realmente cuando somos capaces de obedecer lo que Dios nos está marcando, eso trae su fruto. Lo importante no es estar solamente atentos a lo que Dios quiere, que es fundamental, sino también a estar preparado para lo que Dios quiere que hagamos. Así es. Si recordamos el video, cuando llegó el momento de la doctora de atender a la paciente, nos damos cuenta de que no sabía nada. Escuchaba latidos en los pulmones, le decía la paciente, o la secretaria que ni siquiera sabía prender la computadora, ¿no? Entonces, qué importante no solamente tener quizás una buena predisposición, sino también prepararnos para servir en aquello que Dios nos esté llamando a servir, ¿sí? Supongamos que Dios nos llama y tenemos una carga por ayudar a las personas que están atravesando, por ejemplo, por adicciones. Bueno, nos capacitemos en eso para ser realmente útiles en las manos de Dios y que Él pueda usarnos, pero a partir de que nosotros nos hemos preparado. Total, qué desastroso y qué orgulloso de nuestra parte el no querer prepararnos para cumplir la tarea que nos fue encomendada, ¿no? Por ejemplo, recibimos un llamado para ir a llevar la palabra a determinada parte del mundo que hablan otro idioma. Y yo tengo la mejor predisposición para ir y hacerlo, pero si no estoy preparado para hablar otro idioma, no voy a poder transmitir lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces es súper importante la preparación. Y la preparación no siempre es espiritual, ¿no? A veces la preparación viene sobre cómo tratar a una persona, sobre cómo llevar adelante algo, cómo gestionar de forma correcta algo que Dios nos dio. Pero es muy importante estar preparados y atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Así es, porque como trabajamos con personas, es un trabajo delicado. Al igual que la doctora, ¿no? Si da un mal diagnóstico o si hacía algo mal,
había una vida que estaba corriendo peligro, ¿no? Y en nuestro caso igual, la tarea que Dios nos ha encomendado es de vida o muerte y necesitamos estar realmente preparados y capacitados para llevar adelante esta tarea. Nosotros en nuestra congregación siempre decimos que cuando nosotros trabajamos con personas estamos trabajando con material eterno, ¿no? Entonces tenemos que ser súper cuidadosos a la hora de tratar con nuestra gente, a la hora de ver qué es lo que Dios quiere transmitirles, porque a veces corremos el riesgo de perjudicar la obra de Dios por querer hacer algo de buena intención, pero no guiado por el Espíritu, ¿no? Así es. Bueno, estamos llegando al final de este podcast. Queremos dejarte un desafío, ¿sí? Para llevar a la acción esto que hemos escuchado. De ahora en más, en cada uno de los días, cada día que te levantes, que le puedas hacer esta oración al Señor. Señor, permitime conocer esos propósitos y pensamientos que escribiste para mí en este día. Permitime conocer ese diseño que escribiste para mí durante este día. Y durante el día estar atentos a las oportunidades que se van presentando. Si ves una persona necesitada, no esperes que baje un ángel y te diga que hagas tu parte, ¿no? Simplemente ese sentir en tu corazón de dolor por ver alguna situación es una movilización de Dios mismo que te está diciendo, expresale lo que yo te diga a vos. Antes de cerrar, queremos orar para que esta palabra pueda ser llevada a la práctica en nuestras vidas, así que te invitamos a que ores junto con nosotros. Papá, estamos súper agradecidos por la oportunidad de poder escuchar y obedecer tus pensamientos, Señor. Estamos agradecidos por ese privilegio, papá. Te pedimos que nos ayudes a poder ejecutar tus planes y las asignaciones que nos das de forma eficiente, de forma correcta, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que vos querés que hagamos cada día en nuestra vida, Señor, y también a la forma en la cual querés que nosotros trabajemos u operemos, Señor. Te amamos, papá, y te pedimos que pueda ser más clara tu voluntad para nosotros, para poder obedecerte de forma correcta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y te esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Así es, puedes seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción y cualquier duda o comentario que nos quieras hacer llegar, puedes hacerlo por medio de ellos. Nos vemos.